¿Ok? Mejor. Bueno, les decía, hermanos, que estemos aquí hoy en la tarde para escuchar a nuestro hermano traer la palabra del Señor y ser edificados y puedan conocerle también de manera personal hoy a la salida o en la tarde, también en el culto de esta tarde. Así que le damos la bienvenida a Adriano y es un gozo para nosotros tenerle aquí entre nosotros. Bueno, hermanos, pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Al menos yo terminé de predicar el Evangelio de Lucas y ahora no voy a comenzar con el de Mateo, eso es seguro, porque sería un martirio para ustedes. 28 capítulos de Mateo serían unos 7 años más u 8 años más. No es una buena idea. Pero quería solo enfocarme en un pasaje particular del Evangelio de Mateo, mientras abren sus Biblias en el capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Esta semana, y honestamente desde los años anteriores, hoy especialmente que celebramos la Santa Cena, he visto una moda, una corriente que se está levantando poco a poco en nuestro continente o en nuestro país también, y pensaba esto ahora que estamos celebrando, o vamos a celebrar la Santa Cena esta mañana, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y cuando pensamos en la muerte y la resurrección del Señor Jesús y en la celebración de la Santa Cena, pensamos en una doctrina importante que es la justificación. Cómo Él nos ha justificado de nuestros pecados por medio de esta obra redentora que Él realizó. Y la doctrina de la justificación, que dice Pablo, produce paz con Dios. ¿Se acuerdan en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificados, dice, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Así que primero somos justificados. Este es el orden apropiado. Somos justificados por medio de Jesucristo. Y el resultado de ser justificados por medio de Cristo es que tenemos paz con Dios. Esta paz tan anhelada, la gran necesidad, la más profunda necesidad del corazón humano, es la paz con Dios. Y esta verdad es importante. Ahora, cuando pensamos en esto, ¿saben ustedes cuál es una de las manifestaciones más poderosas de Satanás en el tiempo moderno? Siempre lo ha sido así, pero podemos palparlo ahora. Son las religiones. Las religiones tienen un gran poder de atracción para las personas. Hay mucho en la religión que a la gente le atrae y mucho en la religión que la gente ama. Se ven tremendamente atraídos por ella. Todas las religiones venden la idea y promueven la idea de paz. Ven a mi religión y tendrás paz con Dios. Esta es la gran promesa. Y una de estas religiones en particular, una de estas iglesias en particular, aunque no verdadera, es la que pienso yo tiene más éxito en vender y prometer y promover la idea de paz con Dios si vienes a ella. ¿Cuál es esta religión? Es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana. Y cuando pensamos en la Iglesia Católica Romana, hay muchas cosas que a nosotros como evangélicos o protestantes nos separan de la Iglesia Católica. Podemos mencionar varias cosas. Podemos mencionar la adoración a María, la idea del purgatorio. Podemos mencionar la idea de los sacramentos. Pero todas estas, vistas a la luz de la Biblia, son suficientes para separarnos de ellas, pero todas estas deben servir solamente como un escalón para llegar a la principal diferencia entre nosotros y los católicos. Y cuando pienso yo en conversar con un católico, cuando ustedes piensan en conversar con un católico, tenemos que pensar en la principal diferencia entre ellos y nosotros. Y por más importante que pueda ser la discusión de María, de los santos, del purgatorio, los sacramentos y la misa celebrada, tenemos que pensar en lo esencial, y lo esencial es el Evangelio. Lo esencial es cómo en la Iglesia Católica creen que tú puedes ser justificado
por Dios y tener paz con Dios. Esa respuesta de la Iglesia Católica es diferente a la respuesta que nosotros damos según la Biblia a cómo somos justificados delante de Dios. Ahora, a pesar de que esta es la principal diferencia entre ellos y nosotros, y por eso nos llamamos protestantes, ¿sabían eso? Si ustedes no entienden qué es la justificación y cómo esto nos separa de la Iglesia Católica, creo yo, no digo no pueden ser salvos, pero digo, no pueden llamarse a sí mismos protestantes, porque la idea de protestantes es justamente eso. Son los reformadores que protestaron contra la idea, principalmente la idea de que la Iglesia Católica enseña una manera de justificación que no es bíblica, y protestamos. Y debemos seguir siendo protestantes en el buen sentido de la palabra, porque seguimos protestando que la Iglesia Católica sigue enseñando una forma diferente de recibir la paz con Dios. Y, sin embargo, esta mañana quisiera hablarles no del tema de la justificación, aunque es central, pero un tema que creo que encapsula, incluso engloba, incluye el tema de la justificación, que es el Evangelio, tan importante que nos diferencia a nosotros de la Iglesia Católica Romana. Y creo que este tema incluso va a la cabeza, porque sin este tema la Iglesia Católica se cae, se derrumba, se destruye, y su propia doctrina de la justificación cae a pedazos, hecha añicos incluso con esta doctrina. ¿Y cuál es esta doctrina? Bueno, es la doctrina de la infalibilidad papal. La infalibilidad papal. No estoy seguro si ustedes han escuchado de esto antes, o si lo han escuchado con estos términos o con estas palabras, pero es una doctrina muy importante que creo que nosotros debemos considerar. Nosotros podremos hablar mucho de esto, pero el enfoque aquí va a ser centrarnos en un pasaje particular. Hemos abierto nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y primero vamos a entender qué dice este pasaje, y este pasaje particular de los versículos 13 al 20, pero antes de eso creo que debemos entender bien de qué se trata la infalibilidad papal. Ustedes saben de qué se trata esto. Todos ustedes están familiarizados con la idea del Papa y la realidad de un Papa. Algunos de ustedes seguían al Papa incluso en el pasado, probablemente. Espero que ya ninguno de ustedes lo haga si están aquí en esta iglesia como miembros. Pero hay un surgir, hay un surgimiento, hay una ola, hay una corriente que yo he visto en los recientes años, en los años recientes, que honestamente no lo había visto antes en nuestra sociedad, en Latinoamérica, en Norteamérica, y en menor medida probablemente en Europa y otros lugares del mundo, pero principalmente aquí en toda América, desde el cono norte hasta el cono sur, desde el norte hasta el cono sur. ¿Y cuál es esta? Es un surgimiento del que nosotros no necesariamente estamos distanciados y que incluso lo aplaudiríamos. Es un movimiento conservador, es una corriente conservadora que defiende los principios de la familia, los principios de una nación o de un país, los principios del matrimonio, de la crianza de los hijos y de vivir en una sociedad pacífica. Es una corriente conservadora y todo esto nosotros lo aplaudimos. Y esta corriente surge a raíz de políticas que hemos visto en los últimos años en el mundo entero, que han tratado de destruir la sociedad, la familia, la iglesia y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, políticas como las del movimiento LGBTI, políticas del pro-aborto, a favor del aborto para asesinar a bebés en el vientre de sus madres, la política de la victimización de criminales. En lugar de culpar y juzgar severamente a los criminales, se los deja libres o con penas muy livianas. Las políticas de fronteras abiertas en los países para que cualquier extranjero entre y salga cuando quiera, haciendo daño a los países. El abuso de niños en las escuelas por medio de materiales que son inmorales. El cambio climático, que no es otra cosa que una filosofía o una religión para empobrecer a las naciones del mundo. El socialismo mismo también. La corrupción rampante de gobiernos y dictaduras. Todo esto
tiende a destruir la sociedad, el tejido de la sociedad como lo conocemos. Una nación es destruida y se produce caos, caos inmoral, caos civil, caos social. Y nosotros estamos en contra de todo esto. Ahora, es debido a esto y estas políticas en los recientes años que un movimiento conservador en diferentes países ha surgido para luchar contra esta cultura de la destrucción, contra la cultura de la muerte. Y de nuevo, hermanos, nosotros aplaudimos esto. Incluso votamos por el mejor presidente que más se acomode a estos principios que luchan contra estas políticas destructivas. Pero ¿saben qué? Los principales hombres y mujeres que se están levantando con una gran preparación académica y con grandes argumentos lógicos y racionales, incluso a veces religiosos, y que están luchando contra todas estas políticas, no son necesariamente los evangélicos, son los católicos. Los católicos. ¿Qué es lo que, al menos yo he visto, y lo que está sucediendo a nuestro alrededor es que hay una nueva camada, una nueva generación de católicos en medio de nosotros, jóvenes principalmente, jóvenes adultos con una gran preparación académica que conocen estos temas y luchan contra estos temas, pero unido a esto viene un gran problema, que es un resurgimiento del avance militante de un renovado catolicismo en nuestro continente. Y cuando veo esto, a mí me preocupa honestamente. Me preocupa, ¿por qué? Porque pienso que la mayoría de los evangélicos ni siquiera se han percatado de esto, y sobre todo porque no creo que los evangélicos estamos preparados para este avance militante de la Iglesia Católica Romana. Este es un tema que nos llama la atención porque hace algunos días murió el Papa y ahora van a venir los días en los que el cónclave se va a preparar para elegir un nuevo Papa. Y esto llama la atención del mundo entero. Pero nosotros como evangélicos nos hemos relajado porque por muchos años nos hemos acostumbrado a considerar, ver y conocer católicos que son iletrados. De hecho, había y existe todavía esta especie de declaración cómica y algo chistosa cuando uno trataba de identificar quién es un evangélico y cómo considerar o identificar a un católico. ¿Cómo distingues? ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico? Solo mirándolos. Bueno, siempre se ha dicho hasta ahora, la diferencia es que si lo ves con una Biblia en su brazo, en su mano, es un evangélico. Y si no tiene Biblia, es un católico. Porque los católicos nunca leen su Biblia. Y los católicos no saben nada acerca de doctrina. Y eso ha sido cierto. Claro que es cierto, porque los católicos son, al menos en esta parte, nominales. Apenas asisten a misa, pero no saben nada o muy poco de su propia religión y mucho menos de la nuestra. Pero ¿saben qué? Esto está cambiando. Esto está cambiando, especialmente de la nueva corriente. Y el hecho de que muchos católicos no conozcan o no sepan cómo defender su propia religión no significa que Roma no sepa cómo hacerlo. No significa que haya hombres preparados que intentan hacerlo, y lo he visto en este nuevo movimiento conservador. Incluso algunos evangélicos se ven tentados a unirse a estos conservadores católicos porque luchan por la dignidad del matrimonio, porque luchan porque los bebés en el vientre de sus madres no sean asesinados, pero esto puede tender a confundir. Puede producir una confusión. Ahora, católicos y evangélicos unidos para luchar contra el homosexualismo, ¿cómo explicamos esto? Debemos tener cuidado porque la diferencia entre nosotros y los evangélicos es mucho mayor que la similitud que tenemos para luchar por estas cuestiones sociales y políticas en nuestros países. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿por qué hablar de un tema como este? Yo quiero algo más práctico en el sermón. Yo quiero algo más práctico. Dime cómo vencer mis miedos, mis pecados y cómo ser valiente y todas estas cosas. Bueno, déjenme decirles algo. Si tú eres un creyente, si eres un hijo de Dios que ama, nada puede ser más práctico que un tema como este. Y
puedo figurar de la siguiente manera. Imagina que estás conversando con una persona a la que conociste y alguna vez fue a la iglesia evangélica. No la has visto en muchos años y de pronto te vuelves a encontrar con esta persona. Y comienzan a conversar cómo has estado tú, cómo está tu familia, cómo está mi familia y nuestros hijos. Y de pronto él te dice, después de que tú le preguntas ¿y cómo va? ¿A qué iglesia estás asistiendo ahora? Y él te responde, bueno, quería hablarte sobre eso. Ahora he sido recibido en la madre de las iglesias, en la Iglesia Católica Romana. Me he convertido al catolicismo. Ahora, ¿verdad que eso llama la atención? Porque siempre escuchamos los testimonios de católicos que se convierten y van a la iglesia evangélica. Pero recientemente, y no es tan infrecuente escuchar ahora también evangélicos que han dejado la iglesia evangélica para unirse a la iglesia católica. Y lo puedo ver, se puede ver en las redes sociales, se puede palpar también en la sociedad en alguna medida. Y esta persona que es un amigo tuyo te comienza a decir, sí, pero la iglesia católica encontré que aquí está la verdad, aquí está la historia, la unificación de la historia, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y tú le dices, ¿pero en serio? O sea que ahora crees lo que antes negabas, ¿tú crees en los pecados veniales? ¿Tú crees que el Papa es el vicario de Cristo? ¿Crees en la adoración de María? Y él te dice, Juan, podemos hablar de esto con más amplitud, de cada uno de esos temas, yo te los puedo explicar. Yo te los puedo explicar, claro que antes los negaba, pero ahora es diferente. Y tú le dices, bueno, sé que ahora crees en las tradiciones, y él te explica, bueno, Pablo habló de las tradiciones en su carta a los tesalonicenses, y dijo que eso es lo que habían recibido, y se usa la palabra tradición allí. Y tú le dices, bueno, pero Jesús habló en contra de las tradiciones humanas. Él te dice, sí, pero Jesús no habló en contra de las tradiciones divinas, que es lo que la Iglesia Católica promueve. Y tú te quedas, no había escuchado eso antes. Entonces, cuando no sabemos qué responder, vamos a un tema diferente, ¿verdad? Y entonces tú le hablas de un tema diferente y tú le preguntas, o sea, ¿significa esto que ahora tú crees que puedes abrirte camino a ti mismo para llegar al cielo? ¿Puedes llegar al cielo por ti mismo? Y él te responde, sabes, te va a parecer interesante, Juan, pero la Iglesia Católica nunca ha enseñado que tú puedes llegar al cielo por ti mismo. Y que es imposible, incluso está declarado en uno de los dogmas de la Iglesia Católica, de que si alguien declara que puede llegar al cielo por sus propias obras, aparte de la gracia de Dios por medio de Cristo, sea anatema. ¿La Iglesia enseña eso? La Iglesia Católica, eso enseña la Iglesia Católica, en efecto. Y tú te quedas, no había escuchado eso antes. No sé qué responder, y cuando no sabemos qué responder, cambiamos de tema. Y entonces tú le dices, bueno, pero ¿qué hay de la misa? Y de los sacerdotes y de las palabras que pronuncian los sacerdotes cuando entregan y reparten allí en la misa, la hostia y la copa. ¿Ahora crees en eso, en ese ritual? Bueno, te va a parecer muy interesante, pero la estética y lo externo y lo ritual que tú ves allí no es otra cosa que el evangelio embellecido externamente, y eso nos lleva a pensar de manera más interna en el corazón del evangelio que enseña la escritura. Y tú le sigues hablando, es decir, que ahora adoras a María, y él te va a decir, debes saber esto, quizá como evangélico no has estado acostumbrado a escuchar estas cosas, pero si vienes acá te lo voy a explicar muy bien. ¿Sabes que nosotros los católicos no adoramos a María? Esa es una ficción que han inventado los evangélicos y protestantes. Nosotros no adoramos a María, nosotros solo veneramos a María. Y por último, tú le dices, ok, ¿y qué hay del Papa? ¿Y qué hay del Papa? O sea que ahora tú le llamas Santo Padre, el Papa, y él te va a decir, ¿sabes qué, querido Juan? Este es un tema que yo tampoco conocía antes. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, desde que llegué a la Iglesia Católica, entendí que el Papa y la supremacía y la infalibilidad del Papa es una doctrina bíblica. Está allí, está en Juan 21, está en Mateo 16 y en otro pasaje más del Nuevo Testamento. Y claro, probablemente uno no ha estudiado esos pasajes antes. Y hermanos, cuando ustedes consideran una conversación ficticia, pero que puede ser muy real y ha sido muy real para otros como esta, ustedes pueden decir, wow, en realidad pienso que no estoy preparado para tener una conversación con un católico. Aún no estoy preparado.
Y ven, eso puede ser un problema para nosotros porque podemos desperdiciar la oportunidad. Todo esto nos lleva al problema principal. ¿Saben qué? Si soy un cristiano y amo, es triste ver a personas pensando que tienen paz con Dios cuando no tienen paz con Dios. Es triste ver a religiosos sin la paz de Dios, porque no han sido justificados de sus pecados. Y es muy poco lo que yo puedo hacer por ellos si no sé cómo responder estas preguntas que son básicas y esenciales en una conversación con algún amigo o vecino o familiar católico. Y eso creo que nos lleva al tema que lo engloba todo, pienso yo. Aparte del Evangelio, la justificación es el tema del Papa. ¿Qué hacemos con el Papa? Lo declaramos un buen líder, lo declaramos un líder comprensivo y compasivo, como os he dicho mucho del Papa último que vivió. Saben, al Papa se le dan varios apelativos y se lo llama de diferentes maneras. Se le conoce al Papa como el romano pontífice, el obispo de Roma, el vicario de Cristo, que es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Se le conoce como cabeza del colegio episcopal, como cabeza de la iglesia, como pastor de la iglesia universal en la tierra. Se le conoce como el Santo Padre, el sumo pontífice, como el patriarca de Occidente, como el siervo de los siervos de Dios, como su santidad, también como el sucesor de Pedro, como el primado también, el primado de Italia, como el sucesor del príncipe de los apóstoles. También se lo conoce como el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y una mujer devota católica escribió lo siguiente acerca del Papa. Ella, comparándolo al Papa con el presidente más imponente, importante y de mayor influencia en el mundo, como el presidente de Estados Unidos, ella dijo acerca del Papa: el hombre más influyente en este mundo es el sumo pontífice. Ni ser presidente de una potencia militar lo iguala. El hombre más influyente en este mundo. Ahora, no sé qué es peor, honestamente, si ser miembro de una secta satánica o aceptar todos estos apelativos. Y es aterrador en verdad cuando un hombre mortal y pecador y corrompido está dispuesto a aceptar todos estos apelativos de sí mismo y los puede llegar a creer en su gran autoengaño. Es aterrador estar en una situación como esa, especialmente cuando piensas que todos los papas son viejos, son ancianos y que están solamente a pocos años de morir. ¿Qué vas a hacer después de la muerte cuando has aceptado todos estos apelativos y te enfrentes al Rey de la Gloria? Al verdadero hombre que ha tenido y tiene más influencia en este mundo, que es Cristo, el Dios hecho hombre. Esto es un asunto serio para ellos. Y saben que el Papa es un hombre solitario, con pecados, que él conoce de sí mismo, consciente en alguna medida de su propia corrupción y al mismo tiempo acepta todos estos títulos. Esto no es poca cosa, no es poca cosa. Por eso, hermanos, quiero llevarles a Mateo 16, porque cuando ustedes conversan con un católico, él les va a decir: yo creo en el Papa, por lo que enseña Mateo 16. Allí está mi fundamento. Allí está el principal argumento. Ahora no es el único pasaje, hay otros 2 pasajes más en el Nuevo Testamento que ellos usan, pero este es el esencial, este es el más importante y nadie pone en duda eso. Nadie lo pone en duda. Las pretensiones del papado son extensas, pero nosotros podemos limitarnos simplemente a estas de aquí. Ahora, noten lo que dice el capítulo 16 de Mateo, el versículo 13. El versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo?
Respondido Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahora, hermanos, honestamente, ¿quieren ustedes, si un católico lee este pasaje y les dice, aquí está mi fundamento, aquí está mi fundamento? ¿Ven cómo Jesús le da las llaves de la iglesia a Pedro? Y como en el versículo 18 Jesús hace esta declaración hablándole a Pedro de que él va a edificar su iglesia sobre esta roca. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Cómo respondemos como evangélicos? Déjenme leerles algo. El primer concilio vaticano, que se reunió en 1870, declaró la doctrina como dogma ya de la infalibilidad papal. La supremacía del Papa ya se creía desde hace algunos siglos antes de 1870. Pero la infalibilidad papal, la idea de que el Papa no puede equivocarse cuando habla ex cátedra, es decir, como sentado en el asiento de Moisés, hablando dirían ellos, por inspiración divina. Ellos dicen, cuando habla en este contexto y de esta manera, no puede equivocarse. Imposible que se equivoque el Papa porque es infalible, dicen ellos. Y esto fue determinado por un concilio que se reunió en los 1870. Y este concilio se declara, tiene que ser aceptado por todos los fieles católicos de todo el mundo. ¿Y qué dice este concilio? Les leo una parte. Escuchen lo que dice. Dice, por tanto enseñamos y declaramos que según el testimonio del Evangelio, la primacía de jurisdicción sobre la Iglesia Universal de Dios fue inmediata y directamente prometida y dada al bienaventurado apóstol Pedro por Cristo el Señor. Porque fue solo a Simón a quien Jesús le había dicho, tú serás llamado Cefas. Y solo fue Simón el que respondió a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso Jesús le declaró estas palabras, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y todo lo que leímos básicamente en los versículos, hasta el versículo 19. Y ellos añaden y dicen esto. Y dicen al final, en abierta discrepancia con esta clara doctrina de la Sagrada Escritura, tal como ha sido siempre entendida por la Iglesia Católica, noten, siempre ha sido entendida por la Iglesia Católica, cuando ellos hablan de la supremacía del Papa y la infalibilidad del Papa, ellos van a argumentar que la Iglesia ha creído esta doctrina en toda su historia, desde el año 1 hasta el año 2000. Y hermanos, déjenme adelantarles, nada puede ser más falso que esto para el evangélico que conoce la historia. Puede rebatir fácilmente este argumento, pero esto es lo que ellos creen. Esto es lo que ha enseñado la historia. Dicen, niegan que Pedro, si alguien niega que Pedro en su sola persona, preferiblemente a todos los demás apóstoles, ya sean tomados separados o conjuntamente, fue dotado por Cristo de una verdadera y propia primacía de jurisdicción, o de aquellos que afirman que la misma primacía no fue otorgada inmediata y directamente al mismo bendito Pedro, sino a la iglesia, y a través de la iglesia Pedro como su ministro. Por tanto, si alguno dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue nombrado príncipe de los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo una primacía solo de honor y no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. En otras palabras, si no aceptas que Pedro y la asociación de Pedro, el resto de papas, tienen la primacía sobre la iglesia, y más adelante se habla también de la infalibilidad. Cuando hablan ex cátedra, eres maldito por la iglesia católica, no puedes ser miembro de la iglesia católica, no tienes la salvación si niegas esta doctrina de la supremacía y la infalibilidad del Papa. Ahora ven que esto es importante, porque cuando nosotros pensamos en este tema, decimos, ok,
¿Y cuál es el argumento? Como leímos allí, el argumento se encuentra de ellos en Mateo 16. ¿Y qué enseña Mateo 16? Si nosotros logramos derrumbar el argumento de que el Papa tiene la primacía y de que es infalible, todos los argumentos de la Iglesia Católica se derrumban. Absolutamente todos. Ahora, noten lo que dice el versículo 13. Se supone que debo dejar unos minutos al final para celebrar la Santa Cena. Siempre digo se supone. Ahora, noten los versículos 13 al 15. ¿Cuál es la pregunta suprema aquí? ¿Cuál es la pregunta suprema de Jesús a sus discípulos? La vamos a encontrar dicha de dos maneras, en el versículo 13 y el versículo 15. Jesús ha venido a hacer tantos milagros y la gente dice muchas cosas acerca de Jesús, opiniones diferentes acerca de Él. Y Jesús ahora quiere hacer algo con sus discípulos, un buen maestro, y todos lo reconocen. Uno de los recursos más didácticos y potentes para enseñar a alumnos son las preguntas. Cuando el maestro hace preguntas a sus estudiantes. Si tú le dices a un estudiante cuál es la respuesta a un problema, sin dejarle pensar, sin dejarle evaluar, analizar, considerar o investigar, él va a conocer la respuesta teóricamente, pero no va a aprender el proceso que le llevó a conocer esa respuesta. Un buen maestro hace pensar a sus alumnos. Tienen que evaluar, tienen que considerar. No queremos desperdiciar oportunidades para enseñar. Ahora, Jesús fue el mejor maestro de todos, por excelencia. Y no quería desperdiciar este momento de enseñar algo importante a sus discípulos. Y esto importante tenía que ver con su identidad. Ahora, noten, esto es clave para entender este pasaje. Todos y cada uno de los versículos del 13 al 20 tienen que ver con la identidad de Jesús. Eso es clave para destruir el argumento de Roma. La identidad de Jesús es el tema principal en todos estos versículos. No hay otro, no hay más, es este de aquí. Y lo podemos palpar en cada una de las palabras de este pasaje. Este es el tema que Jesús quiere imprimir en la mente de sus discípulos. Porque han estado en el tumulto, han estado con las multitudes, escuchando las opiniones del mundo sobre quién es Jesús. Y Jesús quiere sacarlos de allí. Y como decía, Jesús fue el mejor maestro de todos. Entonces, ¿qué hizo el maestro para mostrar y enseñar esto a sus discípulos? Bueno, primero los llevó a un lugar especial. Noten el versículo 13. Dice, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús sale de Galilea, vemos en los capítulos anteriores, y va más al norte de Galilea, un poco más al norte de Galilea, y llega a esta área llamada Cesarea de Filipo. Allí no habían muchos judíos, había más gentiles. Era considerado todavía parte de Israel, pero los judíos ya casi no llegaban allí. Así que vemos que Jesús es estratégico en sacar a sus discípulos del contexto muy judío, de la opinión de los fariseos, el rechazo de los escribas y los líderes judíos, e incluso de la opinión pública. Jesús los saca de todo este contexto y los lleva a Cesarea de Filipo. La hermosa Cesarea de Filipo era un lugar grandioso. Esta era una ciudad que los romanos se la habían entregado a Herodes el Grande en el año 20 a.C. Y Herodes el Grande, cuando murió, quedó para uno de sus hijos llamado Felipe, un tetrarca que gobernaba en esa área desde el año 4 a.C. hasta después del 30. Así que cuando Felipe tomó posesión de esta ciudad, que tenía el nombre de Paneas antes en honor a algún dios pagano, Felipe le cambió su nombre y la bautizó como Cesarea de Filipo. Cesarea en honor al César, a Julio César, y Filipo porque él no podía quedarse atrás en esta honra humana, y en honra a él mismo le pone Cesarea de Filipo. Era un lugar maravilloso, lleno de árboles, había un manantial muy importante cerca, por eso había mucha vegetación, pasto. Las multitudes no llegaban allí, era un lugar privado, y noten que el texto nos dice que ellos llegaron no necesariamente a la ciudad de Cesarea, sino a la región, o sea que estaban en las afueras. Prácticamente Jesús los llevó al jardín del Edén, en otras palabras, para tener una conversación muy importante con ellos.
para ayudarles a pensar, a distraerse, para ocuparse en lo que era más importante, a salir un poco del ministerio casi interminable de días y días en los que Jesús estaba sanando y predicando, sanando y predicando. Y él dice, ok, tenemos que hacer un alto a todo esto. Hagamos un alto, salgamos de aquí y pensemos de qué se trata todo esto. ¿Quién soy yo? Esto es lo más importante. Ustedes lo han escuchado, pero quiero saber qué ustedes opinan. Quiero saber lo que ustedes tienen que decir al respecto. Y entonces los llevó a esta ciudad. Ahora, estando allí, ¿qué más hizo Jesús? Les hizo una pregunta. Una pregunta. Y no es frecuente que Jesús pregunte a sus discípulos, sino más bien lo contrario. Pero algunas veces Jesús hacía preguntas para enseñarles verdades importantes. Ahora, notan algo importante, que Jesús pudo haberles dicho la respuesta de manera directa. ¿Saben qué? Los traje aquí porque quería decirles que yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Se acabó la lección. Vamos de nuevo al ministerio. Bueno, esto no es lo que hizo Jesús. Él era un excelente maestro, pero había algo más que simplemente ser un excelente maestro al hacer esta pregunta, porque notamos que Jesús hace dos preguntas, no solamente una. Dos preguntas. Jesús, me parece a mí que Él no trata a sus discípulos como androides, sino que Él quiere que piensen. El cristianismo no es pasivo, no solo se trata de oír y creer. Yo creo lo que creo porque es lo que me enseñan en mi iglesia. El cristianismo es más activo que eso, es leer, es estudiar, es pensar, es contar a otros lo que estoy aprendiendo. Eso es el cristianismo. El catolicismo es muy pasivo. Ven, cree, porque es el dogma, no puedes creer nada diferente y ve. Ahora, ¿por qué dos preguntas? Porque Jesús quiere crear un contraste. Él quiere crear un contraste en la mente de sus discípulos. ¿Y cuál es el contraste? El contraste es el de la opinión humana versus la opinión divina. Por eso la pregunta al principio, la primera del versículo 13 es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la más importante en el versículo 15. ¿Y vosotros y ustedes quién decís que soy yo? Entender que esto es un contraste nos ayuda a entender que la segunda pregunta es más importante que la primera, pero también nos ayuda a entender la función de la primera pregunta. Porque ¿cuál es la función de la primera pregunta? Que los discípulos estén muy conscientes de cuál era la opinión pública, la opinión humana, la opinión del mundo, lo que decía el intelecto humano acerca de él. Y entonces les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y usa su título mesiánico, que hace énfasis en su humanidad, pero por Daniel 7 también en su mesianismo, su divinidad. Pero hace esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Noten que la pregunta no es ¿qué dicen los judíos del Hijo del Hombre? Y este es el evangelio más judío que tenemos, Mateo. Pero la pregunta no es qué dicen los judíos que es el Hijo del Hombre, sino qué dicen los hombres. Noten, ese término es mucho más general. Abarca todo, no solo a los judíos, sino abarca todo. Ahora, la respuesta eran respuestas que venían de la sociedad judía, sí, pero la pregunta es qué dicen los hombres. ¿Por qué? Recuerden, porque el contraste que quiere crear Jesús aquí es entre la opinión humana y la opinión divina. El intelecto humano y la sabiduría divina. Este es el contraste. Y esta es la pregunta. Y la respuesta de la opinión humana, la opinión pública es... Uno es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Herodes creía esto. Los herodianos creían que Juan el Bautista probablemente había resucitado de los muertos y por eso tenía estos poderes que hacía Jesús. Otros creían que era Elías por la profecía de Malaquías 4, de que Elías iba a aparecer antes como precursor del Mesías. Y estaban diciendo, este Jesús es Elías, el Elías prometido. Otros decían que era Jeremías. Porque hay escritos extra bíblicos, incluso Judas Macabeo y algunos autores intertestamentarios decían que Jeremías iba a aparecer en el final de los tiempos. Y supuestamente había aparecido en una visión a uno de los líderes macabeos. Y quizá
viendo también los judíos que Jeremías es el primer libro, según la Biblia hebrea, de los profetas, pensaron que tenía una mayor envergadura y relevancia, y dijeron, este Jesús es Jeremías. Y otros no se atrevían a identificar a Jesús. Pero decían, bueno, alguno de los profetas puede ser. Algunos de los profetas. Ahora, ¿saben qué? Cuando consideramos todas estas respuestas son una negación de Jesús como el Mesías. Todas lo niegan. Decir que Jesús era Juan el Bautista es negar que Jesús es el Mesías. Decir que Jesús es Elías es negar que Jesús es el Mesías. Todas estas respuestas niegan que Jesús sea el Mesías. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué dice Jesús aquí? ¿Qué quiere mostrar Jesús a sus discípulos y a nosotros? Que el intelecto humano no puede reconocer quién es verdaderamente Jesús. Es imposible. Es imposible. ¿Creen que uno puede afirmar la identidad de Jesús y negarla al mismo tiempo? Bueno, quizá teóricamente no, pero en la práctica sí. El hombre está lleno de contradicciones, ¿verdad? A veces nos contradecimos entre lo que decimos y lo que hacemos. Saben que los católicos tienen esta gran contradicción. Ellos afirman verbalmente que Jesús es el Mesías, pero lo niegan cuando ellos veneran y adoran a María y le elevan a una posición de divinidad. Cuando elevan al Papa también casi a una posición de divinidad y a los santos a una posición también de veneración, están negando, al menos en la práctica, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el único que debe ser adorado por nosotros los cristianos. Ahora, esta es la opinión humana. La opinión humana solo puede llevarte a paganismo. Esto es paganismo. No vas a adorar a Cristo como quien realmente es. Y esto es lo que quiere mostrar Jesús a sus discípulos. Entonces viene la segunda pregunta, que es la más importante. Ahora sí, ahora que está clara cuál es la opinión humana, el intelecto humano, la sabiduría divina, esto es todo lo que puede hacer el humano, a pesar de que han visto frente a sus narices al Hijo de Dios hacer tantos milagros. No son capaces de dar con su verdadera identidad. Versículo 15. Entonces viene la pregunta suprema es esta. Y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el énfasis allí está en ustedes. No ellos, ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta suficiente, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es Mesías. Tú eres el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Hijo de Dios es un título de divinidad. Pedro está diciendo, ok, dos cosas. Tú eres el Mesías del Antiguo Testamento y tú eres divino. ¡Wow! Qué contraste, ¿verdad? Con las respuestas del versículo anterior. Esta es una respuesta ahora. Cuando consideramos esta respuesta, ¿quién es el que responde? Bueno, verbalmente no son los 12, sino uno. El texto es claro, es Pedro. Y hay que ser claros y honestos aquí, la conversación es entre Jesús y Pedro. Y lo que Jesús va a decir aquí, va a decírselo a Pedro, esto es cierto, es innegable cuando leemos el pasaje. Y considerando solo el versículo 16, ya se nos introduce Pedro, Simón Pedro, utilizando sus dos nombres, el nombre humano y el nombre que Dios, el Señor Jesús, le había dado. Pero Él es el que hace esta respuesta y presenta esta respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, la Iglesia Católica dice que solamente Pedro respondió porque solamente él conocía la respuesta, no el resto de los 11. Y esto, por tanto, lo eleva a Pedro a una posición que los otros 11 no tenían. Y entonces comenzamos a ver cómo el autor, dicen ellos, Mateo, lo está elevando a Pedro aquí porque solamente él es el que responde. Bueno,
Yo creo que nosotros diríamos algo diferente a eso. Notan, eso ya es especulación, no es interpretación bíblica. ¿Cuál es la respuesta apropiada aquí? Bueno, Pedro era siempre el que hablaba, ¿verdad? No solo aquí, sino siempre. Entre los 12 siempre es el que primero actuaba y por eso era el que más se equivocaba, pero también el que más aprendía. Pero era siempre el que hablaba. No sabemos por qué era líder entre los 12, pero probablemente, esto es conjetura, pero no es tan improbable tampoco, que haya sido el mayor en edad de los 12. Y en una cultura judía donde se respetaban a los mayores, él era el que siempre hablaba. Es probable. Pero saben algo interesante, y esto es una respuesta más bíblica. Cuando Pedro responde esto, ¿en verdad vamos a creer que el resto de los 11 no creía eso? Que cuando ellos escucharon a Pedro decir a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la reacción de los 11 entonces habría sido, wow, Pedro, nosotros no sabíamos esto. Acabamos de enterarnos por lo que tú acabas de decirle a Jesús. Este es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo. Claro que no. Observen lo que dice Juan, el capítulo 6. Juan, el capítulo 6, cuando Jesús presenta este discurso importante sobre el pan de vida y comer su carne a todos los judíos que estaban allí. ¿Qué es lo que se va a enfatizar aquí? Bueno, en el capítulo 6 tenemos que al final de este pasaje Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿ustedes también quieren irse como se han ido los otros discípulos? Y noten cuál es la respuesta de nuevo de Pedro en el versículo 68. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y noten el versículo 69, y nosotros, ¿qué es eso? ¿Singular o plural? Y nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A él junto a los 11. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exactamente la misma confesión que vemos en Mateo 16. La tenemos aquí en Juan 6:69, que no solo viene de Pedro, sino que viene de los 12 discípulos de Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Este versículo niega que solamente Pedro conocía la respuesta sobre la identidad de Jesús. Este versículo dice claramente que los 12 conocían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es importante para considerar, regresando a Mateo 16, que Pedro simplemente está respondiendo en representación de los 12, no como siendo el preeminente entre los 12, sino representando a los 12. Son dos cosas abismalmente diferentes. ¿Okay? Nosotros podríamos reconocer que Pedro tenía la prominencia entre los 12 porque era un líder entre los 12, pero no era preeminente, no estaba por encima de los 12. Y esta respuesta es representativa, no preeminente. Representa lo que los 12 creían acerca de Jesús. Ahora, esto nos lleva al versículo 17, porque esta respuesta suficiente de Pedro nos lleva a la fuente infalible por la que Pedro pudo responder. ¿De dónde venía, de dónde salió esta confesión de Pedro en el versículo 16? ¿De dónde salió? Uno dice, bueno, la Iglesia Católica nos diría, bueno, esta respuesta viene porque Pedro es el Papa. Claro, él es el Papa, el sumo pontífice, el vicario de Cristo, entonces vino de él y Dios se la dio solo él tiene esta capacidad infalible de declarar enfática y dogmáticamente cuestiones doctrinales como las que vemos en el versículo 16 acerca de la identidad de Jesús. ¿En serio? ¿En serio? Pedro era prominente, era el preeminente entre los 12, era el sumo pontífice. ¿Es eso lo que Jesús está haciendo aquí? Noten, todo hasta ahora tiene que ver con la identidad de Jesús, no con Pedro. Tiene que ver con la identidad de Jesús, cada versículo que hemos leído. Además, ¿vamos a creer en serio que Pedro aquí es el sumo pontífice? En el siguiente pasaje, Pedro le va a decir a Jesús, no vayas a la cruz, es una mala idea. Es una muy mala idea, Jesús. Compadécete un poco de ti mismo y no mueras. Y más adelante, incluso en la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando ven a Jesús transfigurarse con Moisés,
y Elías y Pedro habla y dice, Señor Jesús, excelente idea sería si armamos aquí 3 tiendas de campaña para ustedes 3 y que se queden aquí con nosotros de una vez, viviendo por siempre. Qué sé yo, de pronto Pedro estaba pensando en elevar un altar y comenzar a adorarlos a los 3. Y Lucas nos dice de manera muy amorosa, creo, amistosa, lo declara. Y dice en el mismo pasaje de la Transfiguración, pero Pedro dijo esto porque no sabía lo que decía. Así que parece muy improbable que este sea el sumo pontífice que Jesús acaba de sancionar, de elegir en este capítulo 16, cuando vemos estos fracasos de Pedro, incluso más adelante la negación del propio Jesús 3 veces. No, esto es algo diferente, no se trata de Pedro, se trata de Jesús. Por eso versículo 17 Jesús va a aclararle al Pedro, ok, esta respuesta Pedro no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con algo diferente. Y esa es la fuente infalible. ¿Cuál es la fuente infalible? La revelación divina. Revelación divina. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús. Esto es lo que quería decir Jesús. Esto es lo que quería enseñar Jesús. Bienaventurado eres. Esta es una bendición. Pedro, eres bendecido. Eres bendecido. Ahora, noten, eso ya es importante. Eso ya es importante. Pedro, tú eres bendecido. Al dar esta respuesta, es porque has sido bendecido. Es decir, no viene de ti, alguien te dio algo, Dios te dio una bendición para que tú seas capaz de decir lo que acabas de decir. Pedro está en pasivo aquí, tú eres bendecido, no eres el que bendices. Bendecido eres, dice Simón, hijo de Jonás, y enfatiza Jesús su humanidad, ¿verdad? Le llama Simón y le llama hijo de Jonás. Pedro, eres un hombre, eres mortal, pero eres bendecido por Dios. Como cualquier otro cristiano, dice, ¿por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque es bendecido Pedro, porque recibió una revelación del Padre, que ya hemos comprobado, la tenían los 12 también. ¿Vemos algo aquí acerca del Papa? Claro que no. Todo esto tiene que ver de nuevo. Versículo 17 es sobre la identidad de Jesús, no la identidad de Pedro, sino la identidad de Jesús. Jesús enfatiza porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa eso? No viene de la humanidad esta confesión. Y Jesús no puede enfatizarlo más que usando estas 2 palabras sinónimas, carne y sangre. Ya ustedes pueden añadir músculos, nervios, corazón, hígado y pulmones, ¿ok? La revelación que tú acabas de comunicar no viene de ninguno de estos componentes humanos que tú posees. En contraste, viene, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es, ¿qué está diciendo Jesús aquí? No es diferente a lo que Jesús enseña en Juan el capítulo 6, en otro versículo de este mismo capítulo 16. ¿Se acuerdan cuando Él conversaba y hablaba con las multitudes? Él les dijo en el versículo 44, porque no creían en Él. Él les dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie es capaz de creer en mi verdadera identidad, por eso ustedes no me creen, a menos que el Padre haga una obra sobrenatural y esa revelación venga internamente del Padre a sus mentes. Es exactamente lo que Jesús le está diciendo a Pedro en Mateo 16:17. Esta confesión no viene de carne y sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Y esto nos lleva al versículo 18, que es el pilar del fundamento doctrinal para la Iglesia Católica sobre el papado supuestamente de Pedro y de todos sus sucesores. ¿Cuál es el fundamento indestructible? El fundamento, si esta revelación es divina, ahora Jesús va a proferir muy bien, ahora que ustedes conocen esto por revelación divina, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tiene que ver esto con un fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Noten el versículo 18. Dice Jesús a Pedro, dice, y yo también te digo. Ahora esto es claro, Jesús a Pedro, yo te digo, Pedro. Es una conversación entre Jesús y Pedro. Y yo también te digo
que tú eres Pedro. ¿Ok? Eso lo entendemos. Jesús cambia su nombre por el de Simón a Pedro, Cefas, que significa roca o piedra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y noten, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es en la palabra o en la frase sobre esta roca en la que los católicos encuentran su principal argumento para la doctrina del papado, la supremacía y la infalibilidad del papado. Ellos interpretan que roca es una referencia a Pedro, y que sobre esta roca, siendo Pedro, dicen ellos, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que aquí Pedro está siendo convertido en el sumo pontífice, en la cabeza de la iglesia universal, dicen los católicos. Déjenme decirles por qué eso es un error. Y es sencillo. La gramática nos da la respuesta. Noten el cambio que Jesús hace de la segunda persona singular a la tercera persona. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, segunda persona singular, tú eres Pedro, y sobre esta roca, tercera persona. Jesús va de la segunda persona a la tercera persona. Va de tú a él o ella. Si Jesús hubiese estado pensando en Pedro como el fundamento de la iglesia, entonces él habría dicho, y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso habría sido lo correctamente gramatical. Pero no es lo que Jesús dice. Jesús cambia, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué cambia Jesús de la segunda persona a la tercera persona? Porque Jesús no estaba pensando en Pedro cuando usó la palabra roca. ¿En qué estaba pensando Jesús? Jesús estaba pensando en la confesión de Pedro. De esto se trata todo, porque la confesión de Pedro se trata de la identidad de Jesús. Todo tiene que ver con la identidad de Jesús. Además, la palabra roca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido usada para Dios, como una referencia a Dios o al Mesías. El mismo Pablo nos dice en la carta a los Corintios que la roca era Cristo, de la cual bebían. E incluso el mismo Pedro nos dice en su carta en el Nuevo Testamento que la roca, la piedra angular, es Cristo. Y nosotros simplemente somos construcciones que van encima del fundamento. En serio, es imposible. Si cuando pensamos en el argumento de la Iglesia Católica decimos, si esto hubiese sido cierto, lo que ellos nos dicen aquí sobre el versículo 18, entonces, ¿qué pasó cuando estaban en el huerto de Getsemaní, antes de llegar al huerto de Getsemaní, cuando apenas salían, ¿se acuerdan? De el aposento alto, de celebrar la cena, la inauguración del nuevo pacto y toda la explicación que dio Jesús allí también, hablando de su sangre. ¿Qué pasó allí? ¿Se acuerdan la discusión entre los discípulos? Discutieron algo. Y después de celebrar la cena, antes de ir al huerto de Getsemaní, ¿cuál fue la discusión? Yo voy a ser el principal en el reino. Y Tomás dijo, no, yo voy a ser el mayor en el reino. Y Jacobo decía, no, yo voy a ser el principal aquí. Y todos estaban hablando de cuál quería ser el primero en el reino de Dios. Ahora, noten qué contradicción. Si lo que dicen los católicos es cierto, todos los discípulos habrían entendido que Jesús estaba eligiendo a Pedro como el sumo pontífice. Y no habría habido ninguna discusión acerca de quién sería el primero en el reino. Pero después de este pasaje tenemos esta discusión de los discípulos discutiendo que cada uno de ellos quería ser el primero en el reino. Eso es una prueba de que ninguno de ellos entendió estas palabras de Jesús a Pedro como Pedro convirtiéndose en el sumo pontífice. Y esto nos lleva al último versículo, el versículo 19. Entonces, el fundamento indestructible es la roca. Quisiera ahondar más en el versículo 18, pero no puedo. Pero esto se trata de muerte. De muerte. Porque Jesús habla del Hades. Y el Hades no va a poder resistir o prevalecer contra el avance de la iglesia. ¿Qué significa esto? Rescatar almas de la muerte. El Hades es donde los muertos residen. La iglesia va a avanzar y va a rescatar
gente del Hades, almas del Hades. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio, que tiene todo que ver con la identidad de quién es Jesús. Ahora, el versículo 19, entonces nos lleva a cuál es la autoridad delegada, que Jesús delega autoridad. Y dice el versículo 19, y en efecto le habla a Pedro, pero noten lo que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La figura que se utiliza allí es la de llaves. Ahora, ¿para qué servían las llaves? Bueno, lo mismo que para lo que sirven hoy. Las llaves servían para abrir puertas. Y el dueño de la casa es el que siempre tiene las llaves. Así que las llaves comunican acceso a un lugar privado, y las llaves también comunican idea de autoridad. Autoridad. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Les daré las llaves del reino de los cielos, y utiliza esta imagen también de atar y desatar. Lo que ustedes aten en la tierra será desatado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado también en el cielo. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Él no explica esta imagen, pero yo creo que más adelante sí que la explica. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla a sus discípulos en el capítulo 18 acerca de cómo debían responder cuando había pecado entre la congregación del pueblo de Dios? ¿Cómo debían responder? Bueno, él usa este pasaje, ¿se acuerdan? Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, la disciplina eclesiástica. Y dice en el versículo 18, terminando esta sección, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que en el capítulo 18 la imagen de atar y desatar tiene que ver con la imagen de perdonar y no perdonar. Perdonar y no perdonar pecados. Cuando Jesús, por tanto, habla en el capítulo 16 sobre atar y desatar y dar las llaves, lo que está haciendo es conferir a los que tienen esta confesión sobre su verdadera identidad, la potestad y la autoridad de publicar a hombres y mujeres que han sido perdonados de sus pecados. O también publicar de hombres y mujeres que no han sido perdonados de sus pecados. Esto es lo que hacemos como iglesia. Cada vez que un miembro se añade a nuestra iglesia, cuando es bautizado, publicamos congregacionalmente que este hombre y mujer ha sido perdonado de sus pecados. Cuando un miembro peca y se arrepiente, estando en el tercer paso, se menciona públicamente que ha sido perdonado y restaurado. Y lo que dice Jesús es, el cielo está dando su autoridad también. El cielo está sancionando de la misma manera como ustedes están haciéndolo en la tierra. La iglesia simplemente es la imagen visible de lo que está sucediendo de manera invisible en el cielo, cuando un pecador es arrepentido y es perdonado o restaurado. Y esto, como vemos en el capítulo 18, no es solo para Pedro. Jesús lo dice a los 12. A los 12. La autoridad de atar y desatar. Así que con esto termina este pasaje, y obviamente en el contexto de Mateo, Jesús ordena a sus discípulos, versículo 20, que a nadie digan que Él era Jesús el Cristo. Hermanos, la historia del papado está llena de contradicciones. ¿Sabían ustedes que en la Edad Media hubo un papa? Los papas siempre han estado en Roma. Se supone que Jesús delegó esto a Pedro, y Pedro estaba en Roma y terminó su ministerio en Roma. Ahora, esto no es bíblico, es solo una tradición. Ni siquiera sabemos si él estuvo verdaderamente en Roma, es solo tradición. Y se supone que a raíz de Pedro, los sucesores han sido también papas. Bueno, eso es un problema histórico. En la Edad Media hubo un pequeño gran problema, porque el papa que estaba en Roma se dividió, tuvo un altercado con el rey de Francia. Para resumirles la historia, el rey de Francia se enojó con el papa. Y el rey de Francia envió a su ejército a Roma y secuestró al papa. Y se lo llevó a Francia. Y el rey de Francia dijo, ahora tenemos al papa ya no en Roma, sino en Francia, en Avignon. Y aquí va a residir la sede papal, en Francia, ya no en Roma. Y allí estuvo por un buen número de años.
Y los católicos no sabían qué hacer porque se supone que el Papa siempre es el obispo de Roma, no de Aviñón, no de Boston ni de Chicago, sino de Roma. Y si el Papa no está en Roma, es un gran problema para la doctrina del papado. Entonces, ¿qué hicieron después de algunos años? En Italia, los italianos dijeron, bueno, no podemos sacarlo de Francia porque el rey lo tiene allí con su ejército secuestrado. Vamos a elegir nuestro propio Papa. Entonces eligieron su propio Papa. Y ahora tenemos dos papas en la Edad Media, el Papa en Francia y el Papa en Roma. Y el Papa de Francia excomulgó al Papa de Roma. Y el Papa de Roma excomulgó al Papa de Francia. Ahora pasaron algunos años y el asunto no se resolvía y habían dos papas. Entonces los cardenales dijeron, ok, tenemos que hacer algo. Vamos a reunirnos, vamos a hacer un concilio. Y el concilio, esperamos que tenga más autoridad que el Papa, va a elegir cuál es el Papa. Y el concilio se reunió, los papas no querían al concilio, y ellos dijeron, ok, vamos a elegir un Papa. No va a ser el de Francia, y no va a ser el de Roma, va a ser uno que nosotros elijamos. Y eligieron un tercer Papa. Y el tercer Papa excomulgó a los dos primeros papas, y los dos primeros excomulgaron también al tercero. Esto es lo que se ha conocido en la historia católica como el cautiverio babilónico, porque el Papa estaba en cautiverio, o el papado. Hermanos, esta es solamente una de las tantas contradicciones históricas que tiene la Iglesia de Roma. Cuando ustedes escuchen, cuando ustedes oigan, esto lo he estado leyendo mucho en redes sociales de gente muy inteligente y muy capaz, que son muy conservadores, que luchan por el bienestar de la familia y la paz en la sociedad y criminalizar a los delincuentes, todas que son cosas buenas, pero cuando escuchen, la Iglesia católica siempre ha creído esto en 2000 años, sin interrupción. No puede haber algo más falso que eso. Para el que conoce la historia y sobre todo para el que conoce la Escritura. ¿A quién van a decidir seguir? ¿Al hombre, Dios, que fue resucitado y que está a la diestra del Padre con toda su gloria y su poder, con ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido y que descenderá del cielo con toda su gloria? ¿A un hombre corrupto que intenta usurpar la posición de nuestro Señor Jesús? Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra manifestada, por tu guía, y porque tenemos, sí, un intercesor, no un humano, o no uno solo que es humano, sino uno que es humano, pero también es divino. Como cantábamos hoy en la mañana y meditando en la celebración de la Santa Cena, Señor. Oh, maravilla que tú hayas muerto por nosotros. Qué maravilla es para nosotros. Esta noticia es una noticia que no la podemos terminar de entender. ¿Cómo alguien como tú pudo haber muerto por alguien como nosotros? Pero es lo que tú hiciste y delegaste esta autoridad a la Iglesia, pero que tiene como su fundamento Cristo y su guía principal, no infalibilidad de hombres supuestos o concilios o iglesias, sino la infalibilidad solo y únicamente de tu palabra. La palabra que tú has inspirado y has revelado. Esa es la verdad. Y el Hades no puede resistir al poder de esta palabra predicada en la identidad de Jesús, salvando almas. Es triste y nos apena ver a personas que no tienen paz con Dios, porque no tienen la verdadera doctrina de la salvación, de la justificación. Y no la tienen porque deciden seguir el liderazgo de un hombre que usurpa la posición de Cristo aquí en la tierra. Y rogamos, Padre, que nos uses a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestro mensaje y nuestra conducta para impactar, para hablar, para salir y aprovechar este tiempo, justamente este tiempo, para que tú sigas rescatando almas del infierno, del Hades. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús.